Hola a todos, mi nombre es Giovanni Marcelli y esto es un podcast sobre personajes ilustres y sucesos que han llamado mi atención. Estoy grabando nuevamente un podcast después de 2 o 3 meses, no recuerdo cuándo fue la última vez que grabé. Sí, estoy muy contento de poder volver a preparar un contenido como lo venía haciendo. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el Conde de Saint-Germain. El Conde de Saint-Germain, un personaje muy peculiar. Nacido probablemente entre 1693 y 1710. Murió en 1784. No se sabe exactamente cuándo nació. Se sabe cuándo murió y dónde murió, pero no se sabe cuándo nació. De ahí radica la importancia, la leyenda histórica de nuestro personaje del día de hoy. Que, como habíamos dicho, es un personaje bastante peculiar. Fue un cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista, compositor, joyero. Sin dudas hizo muchísimas cosas en su vida. Muy enigmático, sobre todo por lo reconocido también que es en la temática del ocultismo. Formó parte de la francmasonería, pese a que, bueno, tenía simpatía por los monarcas franceses. Recordemos que este periodo, el cual mencioné, entre 1693 y 1784, es el periodo previo a lo que sería la Revolución Francesa. Perdón, iba a decir Chateaubriand, no es Chateaubriand nuestro personaje hoy, es Saint-Germain. Saint-Germain había aconsejado a los reyes sobre lo que se venía, pero los reyes nunca le hicieron caso como quedó registrado en la historia. El nombre Saint-Germain hace referencia a la localidad de San Germano, en el Tirol italiano, donde supuestamente el príncipe de Transilvania, Francisco Raccozzi, poseía tierras. Supuestamente es de ahí. Es otra cosa que no se sabe de él, no se sabe de dónde era, no se sabe quién es su familia, quién fue su familia. Pero hablemos más de él. El misterioso conde fue muy popular en el siglo XVIII y frecuentaba las cortes europeas, se codeaba con los reyes, la alta aristocracia, quienes lo admiraban por su capacidad de oratoria y el amplio conocimiento que poseía en distintas ramas, además de su particular estilo, su estilo personal, el refinamiento de su presencia. La gente que conversaba con él dice que hablaba perfectamente francés, italiano, inglés, portugués, ruso, tenía aproximaciones al latín, aproximaciones al chino, al sánscrito, pero su acento parecía ser que su lengua materna fuese el castellano. Ok. Se cruzaba con personajes como Luis XV de Francia, Pedro el Grande, Catalina de Rusia, a quienes deleitaba con sus conocimientos sobre artes, ciencia, poesía, medicina, química, música. Fue un muy gran violinista. Y obviamente sabía de pintura, un polímata, que con su enorme talento y una capacidad psicomotriz enorme, el tipo era ambidiestro. Por un lado, con una mano ejecutaba un instrumento y con la otra, al mismo tiempo, escribía partituras. En Austria, en 1740, sanó al mariscal francés Belle-Isle, quien fuera herido en una batalla en Alemania. Bueno, el mariscal, en forma de agradecimiento, decide llevarlo a París. En París le monta un laboratorio para que él pueda seguir con sus experimentos. Recordemos que el conde de Saint-Germain era un alquimista que supuestamente tenía la fórmula de la eterna juventud. El conde siempre entraba con una confianza y se jactaba de su edad. Entraba en confianza contigo hablando y se jactaba de su edad. Al poco tiempo te decía que él era un tipo muy viejo, pero que se veía como un hombre de 45 años debido a que él, descubrió el secreto de la eterna juventud. Una anciana, una condesa, lo reconoció y afirmó haber salido con él, con el conde de Saint-Germain, 50 años atrás en Venecia. Y a partir de eso comenzaron a surgir las leyendas con respecto a su persona. La más alocada incluso que participó en las bodas de Caná, pero bueno, eso ya me parece terriblemente alocado. Lo que sí, imagínate, salís con un muchacho en este caso, Venecia, una salida espectacular, ponele, 50 años después lo encontrás
al mismo hombre apenas avejentado, siendo que vos ya sos una persona de tercera edad, que ya estás en el tramo final de tu vida y él se sigue viendo apenas un poco parecido un poco cambiado, mejor dicho, de cómo lo conociste 50 años antes. Es una locura y evidentemente esta condesa se quedó muy, muy impresionada con eso. Bueno, se le llegó a vincular también a Madame de Pompadour. Supuestamente hubo ahí una relación sentimental. Madame de Pompadour es una figura importante porque fue la amante del rey de Francia, del rey Luis XV. Luis XV, que, bueno, por alguna razón le manda a La Haya, a los Países Bajos, a Holanda, para negociar un préstamo para financiar la guerra contra Inglaterra. En La Haya se encuentra con Giacomo Casanova. Giacomo Casanova, un viejo amigo de él, ya se conocían de antes, de otras latitudes, de otros viajes. Giacomo Casanova en su memoria lo describe como un encantador charlatán. Es simpático que Casanova se refiera a esta manera, como un encantador charlatán. Justamente Casanova, que tiene una fama de charlatán inmensa, se refiere a nuestro personaje del día de hoy como un charlatán. En Holanda hizo una gran fortuna vendiendo pócimas. Ahora, si funcionaran o no funcionaban, no sabemos. Lo más probable es que no hayan funcionado, que el conde de Saint Germain haya sido un hablador, un charlatán, que vendía espejito. Eso es lo más probable. Que escribió solamente un libro llamado La Santa Trinosofía, que es un libro donde él anotó las fórmulas secretas que él tenía, las pócimas, eso fue lo que dejó. Todo lo otro que sabemos de él es por lo que la gente comentaba, las leyendas, básicamente. Se desenvolvía siempre en altos círculos sociales, pero no se sabía de dónde venía su fortuna. O sea, para moverte de un lado, para moverte de acá a allá, tenés que tener cierta cantidad de dinero. En las fiestas nunca se lo veía comer, por ejemplo. Nunca se lo veía comer en los banquetes. Y eso es extremadamente raro. Me recuerda mucho a nuestro personaje del primer capítulo, que si no lo escucharon, vayan a escucharlo, que es Lord Byron. Lord Byron también tenía esta particularidad. En los banquetes solamente comía galletitas y té. Parecía no tener hambre. Una locura de esta gente. Al llegar a Francia y entablar amistad justamente con el rey Luis XV y Madame Pompadour, ocasionó la envidia de los cortesanos y una parte de la aristocracia. Y fue perseguido por detractores, como Casanova, el duque de Choiseul, el señor Daffy. Por estas razones, el conde fue conocido y en épocas y lugares distintos con distintos nombres. O sea que viajaba de un lugar, se iba a Francia, se presentaba de una manera, se iba a Alemania, se presentaba de otra manera, en Rusia de otra manera. El marqués de Aymar, el conde de Belmar, el Weldon, el conde de Montecristo, el conde de Saint Germain, el caballero Sheringham, Monsieur Saumon, el Zanoni, el príncipe Rakozzi. Siempre te venían con esas presentaciones locas. Es que en esa época también la gente de la alta nobleza tenía varios títulos y se podía poner cualquier título. O sea, era aceptable, no es un desconocimiento. No es que yo vengo ahora y me presento con otro nombre y bueno, sí, estoy loco, ¿verdad? O algo oculto. No, en esa época no era tan estricto este tema. Además, eran títulos nobiliarios. ¿Quién se te pone a dudar de un título nobiliario? Entre algunas historias, muchas falsas o mal documentadas, atribuidas a él. Por ejemplo, tenemos en Holanda, que se dio a conocer como el conde de Sermont, y se dedicó a recoger dinero y construir un laboratorio para sus pinturas y colorantes, además de un ennoblecimiento de metales. El ennoblecimiento de metales es básicamente la alquimia que es cambiar la composición de un metal vulgar por un metal precioso, por una moneda de, no sé, una moneda de 1000 guaraníes por un diamante o algo así.
Reaparece más tarde en Tournai, en Bélgica, adaptando la identidad del marqués de Montferrat. En 1768 lo sitúan en Rusia, en una conferencia junto a la emperatriz Catalina la Grande, donde fue nombrado el consejero de Alexei Orlov y las fuerzas imperiales rusias. Y más tarde fue declarado oficial del ejército ruso, llamándose el general Well Done. Well done, sí, como en inglés, bien hecho. El año más tarde, en 1774, se lo sitúa en Nuremberg con Carlos Alejandro, también con la intención de instalar otro laboratorio. Allí se presenta como el príncipe Rákóczi, conocido también como Saint Germain. En ese lugar vivió alrededor de 5 años trabajando en el laboratorio y no hizo nada básicamente. No preparaba, se las daba de que hacía y que necesitaba tiempo y no hacía nada. Le realiza en 1779 una de sus últimas, en Schleswig, me costó leer esta palabra, en Alemania, una de sus últimas obras. Documentos de Francia dicen que murió en la residencia del príncipe Carlos de Hessel. Realizó labores para la política de liberación de Rusia durante el reinado de Pedro III de Rusia, Catalina II. Inspiró a Adam Weishaupt a la creación de los Iluminados de Baviera y siguió de cerca los movimientos para introducirse en la masonería. O sea que siempre estuvo por ahí rondando entre las sociedades ocultas, que puede ser también que, bueno, tenés amigos acá, la sociedad oculta, te financian para ir allá, Es un tipo que caía bien, que le seducía todo con sus encantos y no es extraño de que tanta gente le haya caído bien y tanta gente disfrutaba escuchándole con su capacidad oratoria de contar chistes y de caer bien a la gente, que tranquilamente le pudo haber financiado, porque no se sabe cuál es el origen de su riqueza. Y a partir del siglo XIX él se volvió un referente de lo que serían ya no sociedades ocultas, porque me parece que esa no es la manera. Sí, del ocultismo, de gente que está muy interesada en el ocultismo. En el siglo XX supuestamente nació un personaje que se hacía llamar el conde de Saint Germain, que al poco tiempo se suicidó, una historia que mejor ni contarla. Pero sin dudas este es un personaje que da para reírse, que da para leerlo y para googlearlo y saber más de él. Es un tipo del cual yo disfruté mucho de aprender de su vida y de sus anécdotas y de sus errores. Me reí bastante. Espero que esto haya despertado un poquitito más la curiosidad sobre este personaje y bueno, puedan hacerlo eso, puedan googlearlo y puedan interiorizarse un poquitito más en su vida. Que seguramente tiene muchas cosas para aprenderlo, sobre todo la importancia de poder caer bien a las personas y que siempre alguien te va a dar una mano si es que le caes bien. Bueno, espero que le haya gustado este podcast. Vamos a ver cuál va a ser el próximo. Ya estoy trabajando para hacerme de tiempo de poder hacer un próximo podcast y poder hacer esto en la mayor brevedad de tiempo posible. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos.